preguntas y para que sean la menor cantidad posible, toda vez que el director debe salir ahora a una reunión que tiene en presidencia. Entonces, les agradezco a todos. Director, todos. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. Y sí, como lo decía Juan Manuel, el objetivo de esta rueda de prensa es contarles un poco las medidas que se han venido implementando desde el 21 de noviembre. Primero, resaltar que a la fecha, desde el 21, es decir, desde el inicio de las marchas hasta el día de hoy, hemos expulsado a 61 extranjeros. 2 que expulsamos el 23 de noviembre, un peruano y un venezolano, y en este momento estamos expulsando a 59 venezolanos. 59 venezolanos que estaban afectando la seguridad, el orden, estaban adelantando actos vandálicos en las marchas, y eso no lo podemos permitir. Si bien es cierto, los extranjeros pueden marchar, se les garantiza igualmente el derecho a marchar en nuestro país, lo que no pueden hacer es afectar el orden público y generar actos vandálicos, poniendo en riesgo los bienes públicos, los bienes privados y, lo más complicado, la integridad de las personas que están en esas marchas. Adicionalmente, estas personas, estos 61 extranjeros, no van a poder ingresar a nuestro territorio en 10 años, y si posteriormente quieren ingresar, tendrán que pedir una visa a nuestro país, así quieran ingresar en condición de turistas. Entonces, ese es un aspecto muy importante. ¿Qué vamos a hacer para evitar que estas personas vuelvan a ingresar a nuestro territorio? Además de alertar a nuestros 45 puestos de control migratorio, todos estos puestos de control migratorio tienen la información de estas personas. Adicionalmente, si los encontramos en nuestro territorio posteriormente a la implementación de la medida, se les va a iniciar un proceso penal por fraude a resolución judicial, y serán, obviamente, después del debido proceso, encarcelados como corresponde, si es del caso. Esta información de estas personas la estamos compartiendo igualmente con otras autoridades de la región. No queremos que estos actos vandálicos se multipliquen, se sigan multiplicando en otros países de la región, y es por eso que hemos distribuido toda esa información, además de las demás autoridades internas, policía, fiscalía, fuerzas militares, igualmente la hemos distribuido a otros países para que estas personas no puedan seguir alterando el orden público y la seguridad en nuestros países. También, el 21 de noviembre, el día que inició las marchas, inadmitimos, es decir, no alcanzaron a ingresar al territorio nacional 2 personas, un chileno y un venezolano, que por información de inteligencia igualmente querían afectar la tranquilidad y la seguridad en nuestro país. Esto es una facultad discrecional que tiene Colombia, la tiene Colombia y la gran mayoría de los países en el mundo. Establecer quién puede estar en su casa y quién no puede estar en su casa es competencia del país, del gobierno, de la autoridad migratoria. Estas personas no van a estar en nuestro país, y no queremos que extranjeros que quieran afectar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad ingresen al territorio nacional con esa finalidad. Hoy son 61 los expulsados. Seguiremos trabajando precisamente para evitar que esas personas que quieran, esos extranjeros que quieran afectar nuestra tranquilidad, no estén en nuestro territorio. Y un mensaje muy importante: esas pocas personas que estamos expulsando están afectando el buen nombre de los venezolanos que están llegando a nuestro país y que son personas de bien. Óigase bien, la gran mayoría de los hermanos venezolanos son personas de bien, que están saliendo de su país por necesidad, que están saliendo de su país no para vivir mejor, sino para subsistir. Y como autoridad migratoria no vamos a permitir que unos pocos vándalos vengan a afectar la seguridad, la tranquilidad, y adicionalmente empiecen a generar brotes de xenofobia, porque esas personas están dañando el nombre de la gran mayoría de los venezolanos, de los miles de venezolanos que hay en nuestro país, que están aportando, que quieren incorporarse a la vida productiva y lo que quieren es vivir, tener un futuro. ¿Cómo es el procedimiento de la expulsión? Para que todos tengan claridad. Este es un procedimiento frente al cual no procede ningún recurso por la vía administrativa. Es una decisión que toma la autoridad migratoria, el director o sus delegados, frente a información de seguridad o información de inteligencia que muestra claramente que puede afectarse la seguridad en nuestro país. Nosotros con esa información procedemos con la expulsión de todas estas personas, de las cuales nos envían un informe.
cada caso, esos 61 casos que les estoy mencionando, y cada caso que adelanta Migración Colombia es individual. En Colombia no hacemos deportaciones masivas, a diferencia de Venezuela. Nosotros cada uno de los casos que analizamos, donde implementamos sanciones económicas, deportaciones, expulsiones, inadmisiones, son casos individuales. Cada caso es particular y se respeta el debido proceso. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Aspectos a resaltar: los extranjeros sí pueden marchar en nuestro país, en otros países no lo pueden hacer, en Colombia lo pueden hacer, pero obviamente respetando la integridad y sin afectar la seguridad de las personas que están adelantando estas marchas. Y para tranquilidad de todos y cada uno de ustedes, en Migración Colombia creamos hace ya 4 años un auditor en derechos humanos, una persona que se encarga de verificar, que se encarga de velar porque nuestros procedimientos estén conforme a los derechos humanos, al marco jurídico colombiano, a la reglamentación colombiana, esto para garantizar un debido proceso en estas actuaciones que adelanta por ley, por facultad, la autoridad migratoria. Algún aspecto que seguramente me lo preguntarán, lo voy a adelantar de una vez, y es la tutela contra un venezolano que suspendió la medida migratoria el día de ayer. Este ciudadano venezolano se llama Miguel Ángel Calderón. Frente a esa decisión que se tomó de suspensión de la medida, primero manifestar que la acatamos, como autoridad migratoria acatamos las decisiones de la rama judicial, ni más faltaba, pero evidentemente no la compartimos y vamos a ir hasta las últimas instancias para garantizar la tranquilidad y la seguridad en nuestro país. No podemos permitir que aspectos como la discrecionalidad, la soberanía de un país se ponga en riesgo, y eso está generando ese tipo de decisión. Se está poniendo en riesgo la soberanía de un país, la discrecionalidad de un país, y ahí vuelvo me permito adicionar el tema de xenofobia. La gran mayoría de venezolanos en nuestro país son personas de bien, pero este tipo de decisiones lo único que están generando es, frente a esa población, una estigmatización que no corresponde. Y en segundo lugar, estas personas son personas de bien. No podemos juzgar a una persona, no podemos juzgar a millones de personas por una sola persona. El llamado es: concienticemos esta situación. Esto está generando un grave antecedente para la seguridad nacional de nuestro país, este tipo de decisiones, pero claramente dentro del marco legal iniciaremos todas las actuaciones que corresponden para evitar que se ponga en riesgo esa facultad, esa soberanía que tiene Colombia y la gran mayoría de los países del mundo. Para finalizar, el gobierno nacional ha sido generoso con nuestros hermanos venezolanos, y la instrucción siempre ha sido muy clara: flexibilización para las personas de bien, que se identifiquen. Próximamente vamos a sacar otros mecanismos de flexibilización. Esperaría que la próxima semana tengamos buenas noticias para nuestros hermanos venezolanos en ese sentido, pero también ha sido muy claro en decir y manifestar que no vamos a tolerar que extranjeros, venezolanos o de cualquier otra nacionalidad vengan a afectar nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Colombia está abierta a los extranjeros de bien, a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país, pero está cerrada y seguiremos luchando en eso para aquellos extranjeros que quieran afectar nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, como lo hacen en cualquier lugar del mundo. Yo no me imagino un colombiano en cualquier país, en Venezuela, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, alterando el orden público, haciendo actividades de vandalismo y que no les pase nada. Eso creo que no se permite ni en Colombia ni en ningún país del mundo, y para eso está la autoridad migratoria y para eso estamos haciendo las medidas que como hoy estamos tomando en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a comenzar la ronda de preguntas, denme 2 segundos, vamos a comenzar por acá por RCN y vamos pasando allá. ¿Listo? Director, buenos días. Buenos días. Frente a los procedimientos que se toman, ¿nos podría explicar un poco más cómo es el primer momento de captura hasta que llegan a ustedes a Migración Colombia para ser expulsados, y si en ese proceso hay de pronto más ciudadanos, no solamente venezolanos, que hayan sido detenidos durante las marchas? Sí. Perfecto, entonces empiezo por la segunda pregunta. Sí, inadmitimos el mismo 21 de noviembre a un chileno, expulsamos igualmente a un peruano, la semana pasada, el 23, expulsamos a un peruano, pero la gran mayoría sí efectivamente son ciudadanos venezolanos. ¿Cómo es el procedimiento de la expulsión?
En el procedimiento de la expulsión, lo primero que tenemos nosotros como autoridad migratoria es un informe o de inteligencia o de seguridad, donde consta de manera general las características de la persona que nos van a entregar para la medida correspondiente. En esos documentos generalmente, ¿qué se dice? Que ese extranjero con tal identificación, tal nombre, puede afectar la seguridad y el orden público en nuestro país. Y nosotros, con base en la normatividad que tenemos, decreto 1067 del año 2015, procedemos con el acto administrativo de expulsión. La policía encuentra a esta persona, vamos a poner un caso hipotético, adelantando actividades de vandalismo, esta persona es capturada. Esta persona es primero puesta a disposición del juez correspondiente. Si el juez considera que ese proceso, que no hay una medida intramural, digamos por X o Y motivo, esta persona es puesta a disposición de Migración Colombia, junto con el informe de seguridad o de inteligencia, y nosotros con esa información, nosotros la validamos, la verificamos, hacemos el análisis correspondiente, tenemos 36 horas para tomar la decisión una vez nos lo ponen a disposición, y con base en esa información, nosotros, si es del caso, procedemos con el acto administrativo de expulsión, donde consta la situación, la facultad legal, los datos de la persona, y resaltar que frente a esa medida, de acuerdo con la ley, no procede recurso por la vía gubernativa. Entonces, ese es el procedimiento que se adelanta. Nosotros, en estos casos, enviamos nuevamente al país de origen a este extranjero o a otro país, dependiendo el caso, cada caso es particular y concreto, y lo enviamos generalmente en compañía de oficiales de migración, si va en un transporte, digamos, compartido. Entonces, hacemos toda esa actividad precisamente para velar que las demás personas que están en ese transporte, pues no vayan a tener ningún riesgo en ese trayecto y en ese procedimiento. Adicionalmente, cuando hablamos de expulsión, hablamos de una medida adicional. Además de regresarlo a su país, tiene una medida de prohibición de ingreso al territorio nacional por 10 años contados a partir de la resolución correspondiente, del acto administrativo correspondiente. No puede ingresar. Cumplidos esos 10 años, si quiere ingresar en cualquier condición, turista, lo que quiera, tiene que solicitar una visa al país para poder ingresar al territorio nacional. Y si esta persona es encontrada nuevamente en nuestro territorio, se le inician las actuaciones penales correspondientes por fraude a resolución. Entonces, básicamente ese es el procedimiento. ¿Listo? El venezolano iba a preguntar por ahí. Sí, director, para que nos explique un poco en detalle el caso del señor Miguel Ángel Calderón Quintero. Ayer leíamos en el diario El Tiempo acusaciones pues graves de que estaba grabando en la casa presidencial. No sé si pudiera puntualizar un poco con relación a ese aspecto. Sí, primero, Migración Colombia, dentro de sus funciones, no tiene la de adelantar actividades de inteligencia. Mal haríamos nosotros en adelantar esas funciones, porque estaríamos extralimitando las facultades que tiene esta entidad, Migración Colombia. Es así que nosotros trabajamos de la mano con las entidades de inteligencia, llámese DIPOL, Policía Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia, y algunas áreas de las fuerzas militares que tienen esa facultad dentro de sus actividades. Estas entidades nos envían a nosotros un reporte, ¿sí? En este caso un informe de inteligencia, donde nos dicen básicamente que esta persona determinada puede afectar la seguridad y el orden, la seguridad nacional y el orden público en nuestro país. Eso es el suficiente argumento para una autoridad migratoria para que de manera discrecional y soberana pueda actuar y pueda adelantar el proceso correspondiente. Siempre se ha generado de esa manera, siempre ha sido de esa manera, y por eso la preocupación de esa suspensión de la medida, porque claramente nos preocupa que ese tipo de decisiones empiecen a afectar la seguridad y el orden público en nuestro país. Yo creo que no ha existido país en el mundo más generoso que Colombia frente a la situación de Venezuela, pero también tenemos que entender todos, como comunidad, como pueblo, que ese tipo de medidas está generando un riesgo para el pueblo colombiano y toda la población que habita en nuestro territorio, y está dejando en una situación muy compleja a los miles y miles de venezolanos de bien que están en nuestro territorio y que quieren aportar, que quieren desarrollar, que quieren venir a vivir en nuestro país. Entonces, las medidas nos preocupan, ese tipo de situaciones son complejas. Ya el detalle
de la información lo manejan las entidades de inteligencia correspondientes. Yo además no tengo la facultad de dar a conocer esa información porque es una información de tipo confidencial, de tipo reservado, pero es más que razón suficiente para una autoridad migratoria cuando recibe un informe de esta naturaleza para proceder con las actuaciones jurídicas correspondientes dentro del marco legal, respetando el debido proceso y observando toda la actuación del caso. Gracias. Director, ¿cómo está? Director, ¿por qué estos venezolanos no son judicializados en Colombia? La segunda pregunta es si es verdad que ya se iniciaron varios operativos para que las personas que estén sin documentación, sin PEP, sean también expulsados del país. Y la tercera era, ¿qué pasa con estos venezolanos que tienen doble nacionalidad? Doble nacionalidad. Le voy a empezar por la última, ¿sí? Los que son colombo-venezolanos, son colombianos, ¿sí? Partamos de esa base, es decir, en Colombia se permite tener la doble nacionalidad, la triple nacionalidad, puede tener las nacionalidades que quiera la persona. ¿Qué es lo importante? Que si está en el territorio nacional, se debe identificar como colombiano. Sí, eso es lo primero, sea colombo-venezolano, colombo-alemán, español, lo que quiera, pero mientras esté en el territorio colombiano, debe ser tratado como colombiano. ¿Sí? Entonces partamos de esa primera. Frente a esa información de que van a empezar a ser expulsados, de que van a empezar a tomarse restricciones, sanciones, etcétera, esa es una información falsa, nunca ha salido de Migración Colombia. Lo que hemos venido buscando es precisamente la regularización. Lo que queremos es que estas personas, estos extranjeros que estén en nuestro país, estén plenamente identificados. ¿En beneficio de quién? En beneficio de ellos, pero también de las comunidades receptoras. Si nosotros no hacemos esos ejercicios, seguramente tendríamos el mismo número de venezolanos en nuestro país. Y ahí sí yo le pregunto a la opinión pública en general, ¿qué es mejor para un país? ¿Tener una población extranjera identificada o sin identificar? ¿Saber quién es mi vecino o no saber quién es mi vecino? Así de sencillo. En ese orden de ideas, la política del gobierno nacional es de flexibilización. Si están llegando, identifíquese, aporte al sistema de seguridad social, cumpla nuestra normatividad, nuestra reglamentación, ¿sí? Y por eso le digo, esa información no corresponde con las instrucciones circulares que ha expedido Migración Colombia. Frente a la judicialización, buena pregunta. Lo primero, y la instrucción inicial por parte del señor presidente, en su momento del señor canciller, es evidentemente quien comete un delito en nuestro país tiene que ser condenado y pagar la pena correspondiente en nuestro país. Desafortunadamente, algunos casos no da para medidas intramurales inmediatas. Y la afectación del orden público y la seguridad es tan grande que nosotros como autoridad migratoria no podemos taparnos los ojos. Tenemos que actuar porque esas personas, en la medida en que sigan en nuestro territorio, en la medida que van a afectar diariamente la seguridad y la tranquilidad de nuestro país, de nuestra población, de los que están adelantando las marchas igualmente, y están afectando los bienes públicos, están afectando la integridad de las personas, aspecto que como autoridad migratoria no vamos a permitir que se presente en nuestro territorio. Es precisamente por eso, la idea inicial siempre es judicializar, muchos han sido judicializados, pero también cuando la medida no es intramural o no da, digamos, por el tiempo de permanencia, esa condición, nosotros sí tenemos que actuar como autoridad migratoria para evitar un daño peor a la población. Seguimos por allá. Sí, Daniel de Telemundo, director. Me inquietan varias cosas. Primero, ¿le faltan dientes entonces a la ley para no judicializarlos? Segundo, ¿cómo evitar que si se dice que los van a dejar en Puerto Inírida o en frontera con Puerto Inírida, cómo evitar que ellos se vuelvan a meter al país? Y tercero, hay ciudadanos que pertenecen a las milicias bolivarianas que están siendo capturados. ¿Qué pasa entonces? Se le está dando también, y además los ve uno con papeles y con todo en regla. Hablamos acá con mis amigos y colegas venezolanos que eso, ¿cómo es posible? Sí, entonces, bueno, es que son día 3 las preguntas para que no se me quede ninguna. Primero, ¿qué vamos a hacer para esos extranjeros, en este caso venezolanos, que estamos expulsando del territorio nacional y para garantizar de alguna manera, para dar tranquilidad de que no vuelvan a ingresar? Lo primero, nosotros en Migración Colombia tenemos 45 puestos de control, 45 puestos de control aéreos, marítimos, terrestres y fluviales, donde tenemos la alerta en el sistema, ¿sí? Si se acercan estas personas no van a poder ingresar. Pero adicionalmente, ¿qué hacemos más allá de lo establecido en la ley? Hemos suministrado toda esta información a las autoridades de policía, a las fuerzas militares, a la fiscalía, a diferentes entidades, para que ellos tengan claridad en sus labores diarias
de retenes, de seguridad, etcétera, que esas personas no pueden estar en nuestro territorio. Pero también recordarles a aquellos extranjeros que se les está cobijando con medida de expulsión, que si son encontrados nuevamente en el territorio nacional, que han ingresado por una trocha, por un sitio no autorizado, serán judicializados por el delito a fraude a resolución. No vamos a permitir que una persona debidamente notificada, que una persona consciente de la situación vuelva a ingresar a nuestro país. Ese es un trabajo articulado. Pero también, ¿qué más hemos hecho? Que es muy importante mencionar, ¿qué más se hace más allá de lo legal? Y es compartir esa información con otros países. Seguimos compartiendo esa información con otros países para que estos vándalos no sigan viajando por los diferentes países de la región, atemorizando, poniendo en riesgo la vida de las personas, los bienes públicos, los bienes privados, porque eso no lo vamos a permitir. Ese ejercicio que nosotros hacemos articulado con otras autoridades migratorias nos ha servido igualmente para inadmitir, para expulsar muchos extranjeros de nuestro territorio, porque no vamos a permitir que esa clase de situaciones se presenten en nuestro territorio. Son varias las medidas, obviamente aquí hay un trabajo articulado, y si no fuera con ese trabajo articulado, nosotros como autoridad migratoria de manera individual no lo podríamos hacer, pero para eso venimos trabajando con la policía, con las fuerzas militares, con Fiscalía, con otros países, precisamente para garantizar esa situación. Frente a la segunda, el tema de la judicialización, si mal no estoy... Si le faltan dientes a la ley. Sí, mire, efectivamente hay delitos y hay aspectos penales que por su cuantía no dan medida intramural de manera inmediata, ¿sí? En ese orden de ideas podríamos decir que sí le puede faltar dientes a la ley, porque un vándalo que está poniendo en riesgo la seguridad de las personas, de una población, de los bienes públicos, pues sí requiere ser, en mi concepto, detenido, debidamente conducido y que pague la pena correspondiente. Desafortunadamente, pues estas son medidas que no están en manos de la autoridad migratoria. Si estuvieran en manos de la autoridad migratoria, tengan la plena seguridad que lo primero que se haría era que estas personas cumplan la pena correspondiente, sea del tiempo que sea, y posteriormente, como medida accesoria, adicionalmente implementarles la expulsión del territorio nacional. No queremos, ni ningún país del mundo quiere extranjeros que afecten la seguridad. En ese orden de ideas sí podríamos decir de alguna manera que necesitamos más herramientas jurídicas, ¿sí?, para que estas personas efectivamente paguen de manera inmediata, que se les pueda poner medidas preventivas intramurales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de una población. Lo que mal haríamos es, conscientes de que estas personas no están siendo detenidas, no están siendo sujeto de medida intramural, dejarlas que sigan haciendo lo que quieran, que sigan afectando la seguridad de nuestro país, el orden público, porque eso no lo vamos a permitir. Y el tema de las milicias bolivarianas, eso es muy importante porque estamos viendo... ¿Me acuerda la pregunta, por favor? Si ellos están siendo enviados por las milicias bolivarianas, es más, se capturó una persona que aceptó y con papeles en normas reglamentarios para estar en el país. Mire, primero, esa persona que usted menciona no ha sido conducida a Migración Colombia, no sé si la policía la está judicializando en este momento. Tenga la seguridad que si no puede pagar aquí la pena correspondiente, Migración Colombia actuará con las expulsiones que correspondan. Pero adicionalmente yo, como les dije inicialmente, yo no manejo información de inteligencia, yo no estoy haciendo actividades de inteligencia ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Entonces, a mí lo que me envían son reportes, son informes, mediante el cual yo, dentro del marco jurídico, decreto 1067 del 2015, de acuerdo con esa facultad legal que yo tengo, yo procedo a la expulsión o a la medida migratoria que corresponda en ese caso. Entonces, ya entrarle a decir si hay milicias, si no hay milicias, esa pregunta sí es preferible que se la traslademos a la institución correspondiente. Eso seguramente es información de inteligencia, y yo adicionalmente tengo una obligación de reserva y de confidencialidad frente a los informes que yo recibo como autoridad migratoria. Esos son los soportes para la toma de decisiones. Si ustedes miran, por ejemplo, una medida de expulsión, podemos mirar cualquiera, en el contenido no se menciona, más allá de la discrecionalidad, de los principios de soberanía que tiene un país para tomar ese tipo de decisiones. El fondo del asunto lo tenemos consagrado en un informe de seguridad o de inteligencia, mediante el cual nosotros soportamos la decisión. En el evento en que sea demandada esa medida, nosotros le transmitimos al juez correspondiente, le transmitimos ese informe para que el juez, dentro de su saber leer, digamos, y entender, pues comprenda que la situación que se tomó, pues esta no es una medida desproporcionada y que tiene un fundamento jurídico real para tomarla. Director, ¿tiene algún temor el gobierno nacional en relación con el tema del ingreso de extranjeros
por la vía donde siempre lo ha hecho, es decir, por el paso de Cúcuta, porque veo que los están expulsando por Puerto Ilíada. ¿Por qué la razón de expulsarlos por ahí? Perfecto. Pues mire, preocupación pues existe y por hechos evidentes que me permito recordar. Recordemos que cuando se tuvo un albergue aquí en Bogotá, la alcaldía, dentro de su excelente trabajo, puso un albergue aquí para tener de manera transitoria a unos venezolanos que necesitaban albergue. Ahí, si pudimos ver, esto fue infiltrado por algunos venezolanos, desafortunadamente enviados por la dictadura de Maduro para afectar esa situación, esa ayuda humanitaria que se les estaba dando. Primer hecho. Segundo hecho, recordemos en febrero de este año, algunas personas que encontramos igualmente en Norte de Santander adelantando actividades no autorizadas. Veamos otros casos recientes. Chile, ustedes lo vieron en redes sociales, personas diciendo que ya cumplimos nuestro cometido acá, actividades vandálicas, etcétera, que iremos a otros países. Es decir, son públicos los hechos y pues obviamente hay una preocupación por parte del gobierno nacional, por parte de la autoridad migratoria, porque mal haríamos en tener todos esos conocimientos, todas esas situaciones y no hacer nada. Entonces es evidente que existe una preocupación y para eso venimos trabajando ya hace varios meses en un grupo interinstitucional, Policía Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia, Fuerzas Militares, Migración Colombia, bueno, muchas instituciones, precisamente para analizar y verificar qué se puede hacer en ese caso y establecer algunas acciones conjuntas. ¿Por qué los estamos sacando también, expulsando por otros lugares diferentes a Cúcuta? Por muchas razones. Primero, porque no existe legalmente un sitio donde los tengamos que sacar, ¿sí? Es decir, no es que nos digan siempre esto debe ser por Cúcuta, eso puede ser por La Guajira, puede ser por Norte de Santander, por Arauca, por Bichada, por Amazonas, por donde sea el caso correspondiente. La razón práctica de esa situación es la siguiente, que si los expulsamos por sitios con fácil acceso nuevamente a Colombia, pues pueden ingresar. Entonces, lo que queremos es dificultarles igualmente a estas personas el regreso a nuestro país, hacerlo un poco más complejo, por eso los expulsamos a otras zonas, transporte vía aéreo, después vía fluvial, y los expulsamos precisamente para hacer un poco más compleja esa situación y evitar que estas personas estén entrando y saliendo permanentemente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo ese nuevo cambio, digamos, en nuestros procesos de expulsión, de deportación, etcétera. Caracol. Director, me gustaría que ampliara un poco más al detalle por qué estas personas fueron, digamos que expulsadas, estaban tirando piedras, estaban encapuchadas, participaron de los hurtos a los establecimientos comerciales. ¿Tienen ustedes información de que estos, como se decía, pudieran ser personas pagadas por agitadores para sembrar un caos? Mire, primero, yo recibo como autoridad migratoria un informe de diferentes instituciones. En este caso, estamos hablando de los que estamos expulsando, si queremos ir a un caso concreto, a los 59 del día de hoy, que estamos en proceso de expulsión, precisamente en este momento se encuentran en el avión de regreso a su país. Sí, efectivamente tenemos informe de todos y cada uno de ellos que estaban adelantando actos vandálicos, informes policiales. Nosotros con esa información y además donde se anota que están afectando el orden público y la seguridad, nosotros estamos adelantando estas actuaciones. Este es el fondo para nosotros. Obviamente, información, si hay alguna organización atrás de este ejercicio, igualmente tenemos que trasladar esa inquietud, ese comentario a las instituciones correspondientes. Eso generalmente es información de inteligencia en ese sentido, pero nosotros como autoridad migratoria y de acuerdo con el marco jurídico colombiano, nosotros simplemente con el informe policial, donde constan las actuaciones vandálicas de estas personas y que están afectando el orden público y la seguridad, nosotros como deber legal tenemos que adelantar la actuación correspondiente y en este caso la actuación correspondiente frente a esos 59 venezolanos que están en procedimiento de expulsión, hemos implementado la medida de expulsión del territorio nacional con las otras consecuencias que ya les he mencionado, prohibición de ingreso al país durante 10 años y posteriormente con la visa, información que se comparte con otras instituciones, precisamente para verificar que no vuelvan a ingresar, información que se comparte con otros países para evitar que estas personas sigan en nuestras regiones alterando el orden público y la seguridad, haciendo actividades de vandalismo y afectando la tranquilidad, en este caso, por ejemplo, de las marchas que se están adelantando, y eso no es lo que queremos como autoridad migratoria en Colombia.
Vamos con las 3 últimas preguntas por acá. Doctor, bueno, son varias, pero la primera es si los nombres van a ser de estas personas van a ser públicos, de los que trasladaron, para entender cuál es el procedimiento que se va a hacer en Venezuela y hacerle seguimiento al caso. Esa es una. La otra, ya hay reportes en INIRIDA que hay manifestaciones en la pista de aterrizaje. ¿Hay algún plan respecto a este tema? Y tercero, quería preguntarle si esta situación que se está generando en Colombia va a retrasar de alguna u otra forma lo que ya había anunciado, que es un nuevo estilo de permiso especial de permanencia para finales del mes de noviembre. Perdón, ¿cuál es la última? La última es saber si esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo en el país, va a atrasar la activación de un nuevo permiso especial de permanencia que ya lo había anunciado, pero para finales de noviembre. Entonces no sé si eso continúa. Bueno, los nombres. Los actos administrativos que expiden las entidades públicas son precisamente públicos. Cualquier persona que tenga interés en conocerlas las puede solicitar, por ejemplo, vía derecho de petición. Los actos administrativos son públicos. Los motivos por el cual se procede con la expulsión del caso son informes de inteligencia o de seguridad que muy seguramente tendrán una reserva cada una de ellas. Entonces, nombres públicos, la persona que esté interesada los puede solicitar. No, digamos, puede solicitar los actos administrativos, no los podríamos prohibir, pero ya el contenido de los informes correspondientes seguramente tendrán alguna reserva. Eso para responderle la primera. Frente al tema de INIRIDA, sí, efectivamente vimos eso. Aquí la claridad es que no se van a quedar en INIRIDA, ni en Cúcuta, ni en Maicao, ni si en el caso que sea por Rumichaca en el suroccidente colombiano, ellos no se quedan ahí. Nosotros adelantamos el vuelo hacia esos puntos del país para posteriormente entregarlos a la autoridad migratoria del otro país en ese caso. Entonces ellos no es que se queden en Colombia, sino pasan, digamos, como es debido, hacia el otro país correspondiente, bien sea Ecuador o Venezuela o Panamá, al país donde lo estemos expulsando, al país donde lo estemos deportando. Entonces eso es lo primero. Plan B, no, siempre temas de seguridad siempre pueden generar, digamos, modificaciones en los procesos, pero en principio lo que se tiene contemplado es en INIRIDA, precisamente para posteriormente entregarlo en San Fernando de Atabapo, ¿sí? Entonces ese es del lado venezolano. Entonces esa es la medida inicial. Y lo último, el tema del PEP, pues sí, eso, digamos, este tipo de situaciones pueden generar algunos retrasos en la toma de esas medidas. Colombia ha sido generoso, pero también la gran mayoría de los venezolanos son personas de bien, pero es evidente que este tipo de medidas, por ejemplo la de suspender una medida de expulsión, pues eso genera angustia en la comunidad receptora, en la comunidad que ha venido recibiendo de la mejor manera esta población, y ese tipo de medidas lo único que generan es eso. Entonces sí se puede generar de alguna manera una situación, digamos, de demora, de retraso, de volver a evaluar este tipo de medidas. Como autoridad migratoria yo sigo insistiendo en la importancia de la regularización, porque soy consciente que la regularización es un gana-gana para el extranjero que está en nuestro país, pero también un gana-gana para la población receptora de esta población. En la medida en que nosotros tengamos conocimiento de quiénes están, en la medida en que podemos generar políticas migratorias, podemos generar bienestar para las comunidades receptoras, por ejemplo, podemos hacer muchas actuaciones al que no la tuviéramos. Y aquí es donde uno siempre se pregunta, si uno impusiera, por ejemplo, visado, medidas restrictivas a la población venezolana, ¿ustedes creerían que la población venezolana dejaría de llegar a nuestro país? No, llegaría a lo mismo, con una gran diferencia, que no sabríamos quiénes son, ni dónde están, ni a qué se dedican. Entonces, esa es la realidad. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros de frontera, una frontera donde solamente tenemos 8 puntos de control migratorio, y la realidad es esa, no tenemos una posibilidad, casi ningún país del mundo podríamos decir, de cerrar totalmente sus fronteras, y esa no ha sido la política del gobierno nacional. La política del gobierno nacional es darle la mano a esta población, que hoy más que nunca la necesita, y esperemos que el pueblo colombiano nunca esté en una situación de esa naturaleza, donde esté solicitando ayuda a otros países y los países le cierren la puerta. Entonces, muy importante tener eso presente. Por allá. Muchas gracias. Edna López de la Corporación Opción Legal. Digamos que escuchando Edna. tenemos Edna López, algunas preocupaciones relacionadas con los derechos humanos de las personas que están siendo, digamos que sometidas a este proceso, y justamente en relación con dos cosas. La primera, pues que tenemos conocimiento de que los familiares no están siendo informados ni cuentan con los actos administrativos en su totalidad, y pues que esto efectivamente impide, por ejemplo, derechos como la unidad familiar y otros derechos que justamente están en cabeza de estas personas que, con independencia de su estatus migratorio, pues deben respetarse a la ley del derecho internacional.
Y en segundo lugar, también nos preocupa un poco este tema de lo que usted nos comentaba ahorita, de impedirles el regreso al territorio colombiano si esta situación no los expone, por ejemplo, a circunstancias asociadas a la presencia de actores armados en estos territorios que pueden incluso llegar a afectar la vida de estas personas. Entonces quisiéramos saber cuál es el procedimiento que tiene Migración para informar a las familias, para respetar los derechos que tienen en su cabeza de orden internacional, y también, digamos, esta medida de generar obstáculos y llevar a zonas donde también hay otros riesgos, pues cómo se consideran. Bueno, son varias ideas las que planteas. Te cuento la primera, ¿sí? Y te la cuento debidamente fundamentada, y para que le entreguen la jurisprudencia del caso, por favor, a Edna. Primero, no estamos afectando la unidad familiar, ¿sí? Casos tenemos anteriores muchísimos, y le voy a regalar a usted, para que veo que está preocupada en el tema, para que conozca los argumentos que ha tenido Migración Colombia y donde ha ganado judicialmente esas decisiones. Primero, aquí no estamos dañando la unidad familiar de nadie, ni estamos impidiendo que estén juntos. Las personas, simplemente por afectar la seguridad, el orden público en nuestro país, simplemente son expulsadas. Esta es una medida administrativa, esta no es una condena penal, sea lo primero. Lo segundo, la familia, si se quiere ir a vivir donde está viviendo la persona, de donde es originaria la persona, lo puede hacer sin ningún problema, y ese es el principal argumento. Si estamos afectando la unión, esta persona se puede ir a vivir donde está viviendo esa persona. Entonces, ese es otro punto importante. El tema de los tiempos, que tú hablas de la notificación del familiar, nosotros tenemos hasta 36 horas, son tiempos muy cortos que nosotros tenemos precisamente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. Frente a eso, recordarle que no procede en la vía gubernativa, no procede ningún recurso. Se impusieron algunas tutelas el día de ayer, que desafortunadamente, y se lo tengo que decir con claridad, suspendieron la medida, porque tenemos que respetarla y la estamos acatando, pero evidentemente ese tipo de decisiones a esas personas que están buscando que se genere ese tipo de confusión, pues manifestarles muy concretamente que están poniendo en riesgo la seguridad nacional, el orden público en nuestro país, porque no consiento, no hay derecho de que personas extranjeras que quieran afectar el orden público sigan en nuestro territorio. Yo quisiera preguntarles a ustedes que están preocupados en ese tema, si a un colombiano en el exterior que esté en una situación de esta naturaleza, a un connacional de nosotros que esté en esta naturaleza, van a haber grupos preocupados igualmente defendiendo esta situación. Entonces yo también los invito a que, así como se preocupan por los extranjeros, preocúpense por los colombianos en otros países, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas, y voy a iniciar todas las acciones correspondientes, obviamente dentro del marco legal, para evitar que ese tipo de situaciones se pasen en nuestro país. Lo único que están poniendo en riesgo con esas actuaciones, y el mensaje se los mando a todos los abogados que seguramente están actuando de buena fe, eso pues pensaría uno, pero lo que no tiene derecho es que se presenten ese tipo de situaciones, porque lo único que están generando es poner en riesgo, establecer un antecedente muy complejo en nuestro país en materia discrecional y de soberanía, y adicionalmente a los millones de venezolanos que no solamente están en Colombia y en otros países, están generando brotes. Ustedes, esas personas que están haciendo esta clase de actuaciones de xenofobia, que por unos pocos, ¿sí?, estén pagando millones y millones de venezolanos que han tenido que salir de su país porque no tienen cómo subsistir en Venezuela, desafortunadamente. Ellos no están saliendo por gusto, ellos no están saliendo para vivir mejor, es que no hay nada que hacer en Venezuela, o si no, aquí varios hermanos venezolanos que tenemos que lo digan. Entonces, yo sí quiero llamar y reflexionar un poquito en eso. Los invito a que miremos ese tipo de actuaciones, ese tipo de defensas judiciales que están en derecho, son totalmente respetuosas, pero no las compartimos como autoridad migratoria, no los comparto yo como autoridad migratoria, precisamente por esos puntos que les he mencionado. La última pregunta por acá. Doctor Cristian, buenos días. ¿Qué hubo? Doctor, ¿se puede determinar a través de Migración Colombia, de estos ciudadanos venezolanos, cuántos llegan con antecedentes penales, con órdenes de captura, forajidos, volados de la justicia, a pesar de que pues, no ingresan por los puntos de migración, como usted señala, los 8, pero que llegan irregularmente y luego se detectan que tienen antecedentes? ¿Y sí, qué pasa después con esto? Ahí es donde vienen los diferentes tipos migratorios. Cuando, por ejemplo, son inadmitidos, es una de las figuras, y recordemos que dentro de la información que les he dado el día de hoy, hay 2 inadmitidos que fueron regresados a su país el 21 de noviembre. Estas personas trataron de ingresar por los puntos autorizados y nosotros les prohibimos el ingreso. Había un chileno
y un venezolano, personas que por información que se tenía de inteligencia, estas personas querían participar, querían alterar el orden público en las marchas del pasado 21, por eso se procedió con eso. Frente a la pregunta que usted hace, ya cuando encontramos al extranjero en el territorio nacional, ahí no procede la inadmisión, sino procede la expulsión. Nosotros, en el caso de las expulsiones, hacemos ejercicios propios, tenemos propios, institucionales, que vamos a establecimientos de comercio, a diferentes sectores de la economía, verificamos que los extranjeros estén cumpliendo con la normatividad, y eso, si encontramos alguna anomalía, alguna irregularidad, inicia de manera inmediata la actuación administrativa, que puede ir desde una sanción hasta una deportación o expulsión del territorio nacional. La expulsión, cuando hablamos de sanciones económicas y temas de deportación, hay todo un proceso, una primera instancia, una segunda instancia, hay unos alegatos, unos recursos, etcétera, pero cuando hablamos de expulsión es cuando encontramos extranjeros en nuestro territorio, cuando las entidades de seguridad y de inteligencia nos entregan información de una persona en particular, y ahí es cuando ponemos en marcha el aparato de seguridad del Estado, apoyo de policía, apoyo de fuerzas militares, de instituciones de inteligencia y obviamente migración, para ubicar a esos extranjeros que están en nuestro territorio, que tienen antecedentes judiciales, que tienen alguna anotación en otro país o en Colombia, que no utilizaron los pasos comunes, los pasos autorizados, y ahí es cuando nosotros procedemos con la expulsión, precisamente para blindar no solamente a la población colombiana, sino a los extranjeros que están en nuestro territorio. Es en ese momento en que nosotros hacemos toda esta actividad de expulsión del territorio nacional, y siempre que se expide un permiso especial de permanencia, siempre que se expide una tarjeta de movilidad fronteriza, siempre que se expide una visa, en ese momento se verifica si tiene alguna anotación en bases de datos nacionales e internacionales como Interpol, para establecer o analizar si a esa persona se le va a entregar ese beneficio, llámese visa, PEP o tarjeta de movilidad fronteriza. Pero de toda esa migración irregular, ¿qué porcentaje llega precisamente con todos estos problemas de antecedentes? No, mire, la gran mayoría de los venezolanos son personas de bien, ¿sí? Y ahí tenemos que partir, son personas que utilizan los conductos regulares, son personas que simplemente quieren llegar a vivir, a tener un futuro en nuestro país, y precisamente aquellos delincuentes son los que no utilizan los pasos autorizados, seguramente porque saben que los vamos a detectar, saben que vamos a tomar las medidas que corresponden, y precisamente esa es una cifra, digamos, que está utilizando el sitio no autorizado, está utilizando las trochas, pero que gracias al trabajo articulado con el Grupo Especial Migratorio que también tenemos, los estamos identificando, los estamos ubicando para establecer. Lo que sí le puedo decir es que es una cifra muy pequeña, es un porcentaje muy pequeño frente a la gran mayoría de venezolanos que están en el territorio nacional. Bueno, a todos muchísimas gracias. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir y con gusto les ayudamos. Gracias. Perfecto. Sobre el tiempo.